La utilidad de los modelos de probabilidad en psicología. Los modelos de probabilidad con relación en la psicología son importantes para lograr tener un mayor incremento en la validez y confiabilidad de las mediciones que se realizan en un experimento o estudio, teniendo una mejor certeza de los resultados obtenidos con un menor sesgo de error. Esto es posible por medio de una función matemática que indicará cuál será la probabilidad asociada a un valor cualquiera de la variable que estemos midiendo. Con ello podemos obtener, interpretar, generalizar y predecir eventos futuros del comportamiento humano, y es la base para tomar decisiones acerca de la efectividad de un tratamiento terapéutico. Como ejemplo, mencionamos un estudio que se realizaría a 5 estudiantes que ingieren bebidas alcohólicas cada fin de semana. Nuestra pregunta sería, ¿qué probabilidad existe en estos 5 estudiantes que ingieren alcohol cada fin de semana que abandonen sus estudios? Para contestar esta pregunta, tenemos los modelos de probabilidad. Vamos a hablar de la distribución normal y la distribución binomial. La distribución normal se caracteriza por la forma de campana al realizar la gráfica de los datos. Este se conoce como campana de Gauss y representa los datos de una variable continua. Tiene 4 características. A. Es asimétrica respecto a la media, mismo número de casos hacia la derecha y hacia la izquierda en relación con la media. B. La media, la mediana y la moda siempre son iguales. Al levantar letra C, al levantar líneas perpendiculares a la izquierda y a la derecha, serán respectivamente de 68.26%, 95.46% y 99.74%. Hay una familia de distribución normal que varía en función de los parámetros. Algunos ejemplos de la distribución normal son la estatura de una persona, peso e inteligencia. Estos datos siempre van a presentar una media, una moda y una desviación estándar. Por ejemplo, la estatura de una población de alguna comunidad de México, el peso de las personas de alguna comunidad de México. Los datos siempre son de este tipo de distribución, son continuos porque llevan números con decimales. La distribución binomial se obtiene principalmente del proceso conocido como ensayo de Bernoulli. Esta mide variables continuas. Existen 3 tipos de condiciones para cumplir con este tipo de ensayo. A. Cada ensayo debe de llevar 2 resultados mutuamente excluyentes. Uno es el éxito y el otro es el fracaso. La probabilidad de resultado debe ser la misma en cada ensayo. En caso de que ocurra el evento A, este no debe verse afectado de que ocurra el evento B. Por ejemplo, tenemos una moneda la cual al lanzarla al aire podemos estar seguros de que el resultado será exitoso o uno será el fracaso. En psicología, por ejemplo, para saber la probabilidad de que ocurra un ataque de ansiedad tenemos 4 indicadores, de los cuales uno nos lleva al resultado mutuamente excluyente, esto es, P sería el éxito de la conducta que se presente y Q sería el fracaso de que la conducta no se presente. También se puede observar que entre la mayor cantidad de ensayos hay una probabilidad mayor para que se presente la conducta, o en su defecto, por ejemplo, el de la moneda lanzada al aire. Ahora que hemos hablado de la distribución normal y binominal, podemos hablar también de una técnica estadística donde se recurre a ellas. La contrastación de hipótesis va a ser el proceso mediante el cual se va a aceptar o rechazar en base a los datos o la evidencia una afirmación, negación, asociación o creencia que se tenga sobre la población. Para llevar a cabo la contrastación, es indispensable que establezcamos 2 hipótesis diferentes en base a la idea a priori que se tiene y que se quiere comprobar con la realidad. La primera hipótesis sería la nula, la cual es aquella que se quiere comprobar y que se establece a partir de la teoría, la intuición, la experiencia o el interés del investigador. Y la segunda será la hipótesis alternativa,
que se definirá como la hipótesis que ofrezca una opción diferente a la establecida en nuestra hipótesis nula. En el ejemplo dado, sería una negación a lo que se afirma, aunque, en otros casos, la hipótesis alternativa no necesariamente tiene que ser una negación de nuestra hipótesis nula. Prosiguiendo, y ya establecidas las hipótesis, se analizará la información empírica que se debió de haber recabado de una muestra representativa de la población y mediante la aplicación de entrevistas, cuestionarios, escalas u otras herramientas con la finalidad de formar una base de datos a posteriori que contrastar con los datos a priori que ya se tenían y así poder decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis. No obstante, hay que tener en cuenta que en el proceso de decisión se pueden cometer ciertos errores que nombraremos errores de tipo 1 y tipo 2. El error de tipo 1 consistiría en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, mientras que el error de tipo 2 sería aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Y aunque ambos errores deberían tratar de evitarse, solo se tratará de disminuir el error que se considera más grave, o sea, el error de tipo 1. Y esto se logrará mediante el establecimiento previo de un nivel de significancia. El nivel de significancia lo definiremos como la mayor medida o porcentaje en el que se acepta que se puede llegar a cometer un error de tipo 1. Tal significancia se caracteriza porque, por lo regular, se establece al inicio de un estudio en un 0.01 o 0.05. Esto se interpretaría como que al menos el 5% de nuestra población contemplada puede estar rechazando el resultado de nuestra contrastación por equivocación o por el azar. Relación nivel de significancia con el azar. Esta relación parte de asociar los resultados con una hipótesis nula. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la comparación de distribución con los modelos probabilísticos de orden teórico, ya sea con distribución normal o binominal. Hay que tomar a consideración que puede existir un nivel de error o probabilidad de equivocación en la afirmación o inferencia que estamos haciendo con los datos obtenidos. Esta relación, evalúa la probabilidad que puedan atribuirse o no al azar. Debemos de tomar en cuenta que en toda la prueba estadística existe un nivel de significancia, ya sea baja o alta, que indica o no la existencia del azar. Es decir, el nivel de significación representado por la letra P y la numeración 0.05 o 0.01 o 0.001 indica un nivel bajo, el cual indica menor probabilidad que los resultados hayan sido de azar. Y cuando es mayor a ese nivel de significación, tendríamos que ver si realmente nuestro estudio nuestra prueba estuvo bien, porque entonces está dando un nivel alto, la cual sí se puede generar el que haya una probabilidad de azar que nos esté afectando en los resultados. En una investigación utilizamos variables que son el nombre que le damos a las variaciones que deseamos explicar. En términos comunes, es aquella que varía o está sujeta a cierto tipo de cambio. Es cambiante, inestable y mudable. Una variable aleatoria es una función que asocia un número real a cada suceso de un experimento aleatorio. Por ejemplo, extraer a un sujeto de un grupo y anotar su edad. Ejemplo 2. Asignar al azar los sujetos a los grupos control y experimental de manera aleatoria. Una variable aleatoria continua se define sobre espacios muestrales infinitos no numerables. Una variable aleatoria se vuelve continua si su función de distribución es continua. Por ejemplo, el tiempo de espera de un paciente antes de ser atendido o bien la edad, estatura, peso, temperatura de un paciente. Una variable aleatoria discreta son las que definen sobre espacios muestrales finitos o infinitos pero numerables. El número de accidentes de tránsito que ocurren en una autopista en un lapso determinado es un ejemplo.
Otro ejemplo es el número de hermanos de una persona seleccionada al azar.